de damas, el tigueraje de la calle, el toque de elegancia, el cambio que pedía tu dial. Señores, sexo en el embarazo. Ay, ay, ay. Cosas que todo el mundo quiere saber y a veces nadie se atreve a preguntar. Pero nosotras tenemos a nuestro doctor de cabecera que ya dijo que está patentizado el tema de cantarle al doctor, que no se le puede cantar a todo el mundo porque él es el verdadero y auténtico doctor de Juego de Damas. El doctor Jotin Reyes. El doctor. Déjame decir. Con un tema muy interesante. La risa me iba a traicionar. No, las hormonas están. Ayer aquí. le cantamos a un doctor que estaba aquí ayer, discúlpeme yo por interrumpirlo, y me escribieron directamente por qué le están cantando. Porque digo yo hay algunos que se merecen su... No, es Jotin, te lo juro. Jotin es nuestro doctor. Gracias por la invitación. Sabes que una pregunta obligatoria en el embarazo, en los controles prenatales, no es médica, es íntima. Doctor, Y es precisamente ¿se eso. puede tener relaciones? Podemos tenerlo, porque hay muchos tabúes y muchos mitos con el tema de tener, Doctora, ayúdame con el micrófono. de tener relaciones Ahí. durante el embarazo, y que es bueno tumbar esos mitos. Y claro, sí se puede, siempre y cuando no haya ningún riesgo que impida el que se tenga relaciones. O sea que cuando usted habla de riesgo es que hay excepciones de Totalmente. tipos de embarazos que no deberían tener Sí, relaciones. claro. Por ejemplo, nosotros hay una entidad en el embarazo que se llama placenta previa. La placenta previa es que la placenta está insertada cerca del orificio del cérvix. Ahí está proscrito, o sea, está prohibido totalmente tener relaciones, porque el coito, el sexo, se pudiera considerar como un trauma y puede hacer que la paciente sangre. O aquella paciente que tiene una inflamación cervical o algún sangrado, dolor pélvico, fruto del embarazo, también se prohíbe que se tenga relaciones, por lo menos se evita tener relaciones durante el embarazo. Pero durante los 9 meses o en la etapa inicial, el primer trimestre. 9 meses. No, pero imagínate. Se puede tener, no importa el trimestre. Ok. Hay muchas mujeres que experimentan un descenso en la libido, en el deseo, pero en el tercer trimestre generalmente tiende a aumentar. Ok. ¿Hay alguna posición que no se puede hacer? Pero lógico que sí, que hay posiciones que no se pueden hacer. Por Hay el volumen, ¿no? Pero, Por aquello claro, del tamaño. Hay posiciones. Si hay algún tipo... Va a depender. Ahí viene el tema de la acomodación. Hay Sí, que buscarle la vuelta, doctor. Hay que Pero buscarle la vuelta. espérese, Claro doctor, que sí. espérese. Porque si los gordos pueden, entonces la embarazada puede. Sí, pero no es lo Dios mío, mismo. sabre. Los gordos no tienen un bebé Que lo y aplasten. el miedo. ¿Sabe el miedo que experimenta una mujer embarazada teniendo relaciones, sabiendo que cualquier movimiento, cualquier aumento de intensidad pudiera afectarle al Bueno, bebé? yo Pero estuve eso- embarazada y lamentablemente yo no me dejaba poner ni un dedo arriba. Yo, cuidado. No me pongo la mano. Ese es un punto, porque la mujer siente ese temor, o sea, ese miedo es imposible, Intrínseco. pero lo bueno es saber que no hay ningún problema en que se tenga relaciones, siempre y cuando no haya alguna condición de por medio. Y hay mitos en cuanto a la anatomía del hombre y me gustaría saber si Del miembro del hombre. Si importa el tamaño. No ¿Se entendió, especifique, mana? por ¿Se favor. entendió? Ellas vienen juntas. Yo tratando de ser decente con esta camisita verde. Ay, Dios mío. Quiero Bueno, saber sí, pero si en la claro. anatomía del hombre importa el tamaño cuando estás embarazada. Claro que sí, porque de acuerdo a la longitud del pene, depende de la longitud, pudiera llegar o inclusive chocar con el cervix. El cervix que es el orificio o la parte más externa del cuello, del útero, perdón, que se mantiene cerrado, lo que permite que el embarazo doctor, siga. no haga señas. No, está hablando del cervix solamente, ok. es el cervix. Yo estoy hablando del cervix. Entonces, claro, el choque se considera como un trauma en el embarazo y sí pudiera desarrollar alguna complicación. Hay pero algunas eso es un mujeres tema. que experimentan un deseo sexual más alto Sí. cuando están embarazadas. Sí, porque recuerda que el embarazo trae consigo una cascada de hormonas que al principio, como dije, reduce, pero luego de ahí el deseo se Y despierta. otros casos, doctor, que el marido le lleve. He oído eso. No quiere estar cerca, no puede lo ni quiere verlo. cerca. Ay, qué susto. Es que el embarazo... Le molesta, le irrita, no puede ni verlo en buen dominicano. Pero es muy lábil hormonalmente la mujer, y de hecho eso hace que algunos cambios
de emociones. Un día no quiere vivir sin él, pero otro día no lo quiere ni cerca. Eso es común. Uno se lo dice al esposo para, mira, tienes que tolerarlo porque eso va a pasar. Hay algunas parejas, doctor, que precisamente por el temor a lo que pueda suceder y a veces por el desconocimiento, dejan de tener relaciones sexuales. Entonces, los médicos le dicen, tienen que hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios en el último trimestre de tener relaciones sexuales? Ideal es con un embarazo a término. Ahorita yo escuché a alguien diciendo, no, di que ayuda al final. Sí, ayuda, porque el semen de por sí tiene... Despeja los canales de Esa vida. niña hablando de canales, fue a esa niña que usted escuchó, a esa Isaura que usted ve ahí. Tienen una sustancia que se llama prostaglandinas. Las prostaglandinas ayudan a que se produzcan contracciones uterinas de por sí. Entonces eso pudiera ayudar a desencadenar la labor de parto. Por eso hay que tener cuidado en embarazo de alto riesgo, porque si tienes relaciones antes de las 37 semanas de gestación, pudiera desencadenar un parto pretérmino por cierto componente que tiene el semen. Pero uno dice al final, mira, para ayudarla, pueden tener relaciones, uno se lo recuerda y sí, puede ser beneficioso en ese punto del embarazo. Que yo quería saber, Jotin, usted dice que el líbido sube cuando la mujer está embarazada. Generalmente al tercer trimestre. Pero pasa lo contrario. Mira, sí. Tercer trimestre. El embarazo tiene 3 trimestres. El primer trimestre hasta las 14 semanas, el segundo hasta las 28 y después de las 28 hasta el término. Ese es el tercer trimestre. Sí, claro, reduce muchísimo. Porque es que la hormona del deseo sexual generalmente es la testosterona, pero va mucho de la mano con los estrógenos. En el embarazo no hay estrógeno, en el embarazo hay progesterona, que es lo que antagoniza a los estrógenos. Ahora, ¿qué pasa? Esa progesterona desciende en el tercer trimestre porque se tiene que preparar ¿para qué? Para cuando arranque la labor de parto. Ese descenso de progesterona aumenta la libido del paciente. Una pregunta, doctor, no muy fuera del tema, porque es el ejercicio. Hay muchas mujeres que cuando están embarazadas yo las veo haciendo muchísimo deporte, incluso con pesas, y hay otras que tienen temor hasta de bajarse a tomar algo. Entonces, ¿cómo hay un equilibrio ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso lo informa el médico. Igual que el sexo. Siempre y cuando no exista una contraindicación, el ejercicio es beneficioso para el embarazo. Incluso con pesas. Sí, depende de la intensidad de la pesa. Yo le digo a mis pacientes, no es que usted va a agarrar y se va a convertir en Juana Rendel ahora. Pero le digo una cosa, doctor. Yo no soy doctora ni mucho menos, sin embargo, yo soy partidaria de que si usted tiene la vida entera para hacer lo que usted le dé la gana, ¿por qué usted quiere hacer ejercicio si usted tiene algo que cuidar ahí? El tema es que el ejercicio ayuda a prevenir algunas complicaciones del embarazo. Pero es beneficioso. Por ejemplo, claro. Caminar. ¿Cuál es la posibilidad de que usted se caiga de su cama? Muchísimo. Y de su cama. Embarazada, sí. No. De su cama y que no. se caiga de una máquina caminando. Sí, claro, es mucho. Aumenta el riesgo. Quédese en su casa. Pero generalmente los ejercicios no de alto impacto, cardio, tu caminador, no tienes que usar una caminadora. Tú en el parque o cerca de tu casa tú puedes caminar al aire libre sin ningún problema. Y de hecho se recomienda por lo menos 140 minutos a la semana, eso son media hora diario, reduce muchísimas patologías durante el embarazo. Yo escuché mal ahorita o usted se refirió al líquido... Al semen. Sí, ¿Qué semen. papel juega en el encuentro íntimo al final? Una de las sustancias que tiene el semen son prostaglandinas, que va a producir contracciones uterinas al final. Ya, ok. Entonces, por eso dice, vamos a darle una ayudadita al final del embarazo. wow. Y cerca de eso, el choque con el cervix hace que el cervix se reblandezca y por consiguiente se reduzca la longitud y se abra. Entonces, también. cuando es un embarazo de alto riesgo, al principio, que puede llamarse de alto riesgo no solamente alguna condición, sino hasta la edad o la forma en que fue concebido, si es inseminación, si es un in vitro, si duraste mucho tiempo en tratamiento, todo eso implica que es un embarazo que hay que tener cuidado. Ahí generalmente uno no recomienda tener relaciones. Uno cuida esa parte, porque como le dije, el coito es un trauma de por sí. Porque yo le iba a decir, entonces se puede hacer, lo que no se puede es eyacular dentro. Pudiera ayudar, pero en el tercer trimestre. En el primer trimestre el semen no va a desencadenar un problema mayor. El trauma sí, el choque sí, el coito, vamos a decirlo de esa. Pero no vive como en par, entonces, porque el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer, cada uno tiene sus excepciones. Son muchas cosas. Entonces, imagínese eso trabajando en la psicología de la mujer. Eso explica por qué la libido baja Te al principio, bloqueas. porque es demasiadas cosas. Por exactamente. primera vez yo me voy a autorregular porque tengo una duda que yo Ten misma cuidado. no la voy a hacer al aire. Porque Pero miren, estás embarazada, ok.
Ojalá yo. Mire, doctor, entonces, porque me surge otra duda. Todo el mundo sabe que es una necesidad biológica. Entonces, cuando llega ese momento de que la mujer siente deseos de estar con su pareja y no puede, entonces puede masturbarse y no Sí, le afecta. sí, Porque el totalmente. tema de las contracciones no se da de la misma totalmente, manera cuando totalmente. alcanza el orgasmo. No, totalmente puede usarlo, porque aquí el efecto del semen no está, ni el efecto del coito tampoco, es decir, el trauma no está. Claro, cuando se habla de sexo del embarazo, por eso se habla de sexo con penetración y sexo sin penetración. El sin penetración es más seguro, le va a dar placer a la mujer y sobre todo no va a producir ningún problema que tenga que ver desde el punto de vista mecánico entre el hombre y la mujer, no se va a afectar. Pero el sexo sin penetración, perfecto. Se puede Ahí hacer. está, hay alternativas. Pero hay En mitos, ese hay plan cosas, B. hay cosas, por ejemplo, hay cosas que hay que dejar claro aquí. Si se tiene sexo, se pierde el embarazo. Eso es mentira. Dice que se afecta al bebé. El cuento. La, di que lo el del bebé frente, nació. la de la frente. Óyeme, el cervix, las membranas, el útero, hay demasiadas cosas. Barreras que lo protegen. No va, eso es imposible llegar ahí. Aparte de eso, que el líquido amniótico amortigua cualquier trauma que se le quiera hacer al bebé. O sea, ahí no va a haber problema de ninguno. Es muy buena la pregunta de Isaura, realmente, y ahora me da la duda de que si en este tercer trimestre, cuando el semen hace bien, si no puedo tener sexo con penetración, igual me hace bien si lo consumo sin penetración. Sí, Sí. sí. ¿Cómo si lo Sin consume? penetración. Dios mío, señor. O sea, si Ay, lo- Dios Wow, mío, eso está Mire, súper interesante. Cuando Es tengamos este tipo beneficioso. de temas que son muy serios, pero además de serios, tienen sus aristas, yo voy a tener que ponerle un regulador a Irina. Pero él dijo que sí, Pero o sea que sí. es bueno aclararlo, claro, porque Pero mira, que consumo. en Ella este habló de tema, consumo. ella habló de consumir, exacto. ¿Usted de no lo tener. entendió? No, Pero sí, por de eso lo ahí- estoy Ella dice- diciendo. él dice que sí, que funciona igual. De ahí decir, es bueno decir que el bebé no siente que el placer es de la mujer. Y yo creo que al día de hoy, un mensaje que debemos dejar claro es que la mujer puede seguir disfrutando de sus placeres con su pareja, con su esposo, sin ningún problema, siempre y cuando no tenga una condición del embarazo que evite que tenga relaciones. Doctor, entonces finalmente yo creo que de manera puntual usted lo que tiene que dejar ese mensaje a las mujeres que están embarazadas, a las parejas en sí. 3 sí y 3 no durante el embarazo y las relaciones sexuales. Bueno, sí se puede tener relaciones, no se va a afectar el bebé, no se va a perder el embarazo, por eso tampoco vas a tener alguna complicación posterior al embarazo. No tiene que ver ni con lactancia ni con nada de eso. Puedes tener relaciones, es bueno conversarlo con tu pareja, claro está. Acomódate a la posición que te sea más cómoda. Hay una condición de por medio que no te permite hacerlo como cuando no estabas embarazada. Que te limita ¿verdad? un poquito. Hay ciertas limitaciones. Adáptate a esas limitaciones, convérsalo con tu pareja y sobre todo, asegúrate con tu médico de que no tienes una condición que te pudiera afectar si tienes relaciones. Y sí puedes masturbarte. Sí, también. Redes sociales, Jotin Jotin Pérez. En Juego de Damas me buscan ahí y en Jotin Pérez en Instagram. Jotin Pérez, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.